consistía en preguntarse a usted mismo qué Dios le había confiado a usted y qué tan fiel usted había sido hallado en eso. Que pensaran en una tarea que Dios les había confiado, cualquiera que fuese. ¿Y qué tan fieles fueron hallados o qué tan fiel se considera usted en esa tarea? ¿Alguien pudo pensar en esa tarea que Dios les delegó? ¿Hermana? Sí. ¿Pudo pensar? ¿Ok? ¿Alguien? ¿Hermana? Yo me di el tiempo de pensar ¿Sí? ¿Se puso a pensar? en el tiempo que he estado recibiendo. Me he dado cuenta que mi intercesión, Por orar. oración. Ok, entonces a usted se le delegó eso y se ha hallado fiel en eso. Sí. Ah, ok, muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Cómo están? Yo no estuve, pero a mí Dios siempre me ha puesto a mi hija cargo. Ajá. Entonces yo siento que hay que evangelizarla y hablarle del Señor. Es lo que me debe o ha hecho. Evangelizar a la familia, ¿verdad? De esa tarea tan importante. Qué bueno que somos hallados fieles en eso. A ver, ¿alguien más pensó en alguna tarea que Dios les haya delegado, hermana Flor? Sí, bueno, yo siempre mi anhelo siempre es predicarle a Dios. Y tal vez no he sido muy fiel, digamos, en los primeros tiempos, tal vez porque uno todavía no tenía como una noción digamos, de la importancia de predicar el Evangelio. Pero conforme ha pasado el tiempo me he dado cuenta que eso, o sea, yo siento que eso es una de las cosas que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Pero yo siempre me he inclinado por eso y por la oración. Y por la oración. Ok. Bueno, ven, son tareas que tenemos en conjunto. Por ejemplo, nadie puede escapar de la realidad que Dios nos manda a que prediquemos el Evangelio. Ese es un mandamiento que tenemos todos en común. Usted dijo que para qué nos había llamado el Señor. Bueno, el Señor nos llamó para alabarle y glorificarle. Ajá, eso. Pero esa alabanza y esa glorificación lleva consigo el expandir la palabra y el estar en la palabra. Eso. Si yo no estoy en la palabra, yo no puedo vivir. Sí, no, lo que quiero decirle es que excelente la obra que está haciendo, porque eso que usted hace también es responsabilidad de todos nosotros. Y yo aprovecho siempre, en todo momento, a como pueda, hablar de la palabra de Dios. Eso es. Otra tarea que tenemos todos, orar sin cesar. Y tenemos que ser hallados en eso. ¿Qué tal otro mandamiento que el Señor nos dice? Estén siempre gozosos. Hacer discípulos. ¿Qué tan buenos somos haciendo discípulos? Bueno, hermanos, el autor lo que dice es que una persona que es piadosa es hallada fiel y es una persona en la que se le puede confiar las cosas porque es fiel a sus hermanos. Pero la semana pasada nos enfrascamos en hablar acerca de la fidelidad que le debemos a Dios, porque el autor cierra diciendo que una persona va a ser fiel a los hermanos siempre y cuando sea primero fiel a Dios. Pero entonces yo le di un poco de vuelta para que hablemos primero, vamos a serle fiel a Dios y luego hablemos de la fidelidad hacia los hermanos. Así que solo para culminar nuestro deber de ser fieles a Dios, quiero que leamos 3 pasajes. Así que ayúdenme por favor con esto. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Primera epístola de San Pablo, apóstol a los Corintios, capítulo 4, 1 al 2. 4, 1 al 2. Mateo 25, 14 al 23. Mateo 25, 14 al 23. Y por último, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 7 al 10. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 7 al 10. Así que el que tenga primero los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2, puede leerlo ya. Dice que todo hombre no nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y Pablo está defendiendo ahí una postura en la cual algunos lo están acusando y él está hablando acerca de la necesidad de ser fiel a pesar de las acusaciones falsas que pueden venir de los mismos que lo rodean. Y él dice, bueno, lo importante aquí es que yo sea hallado fiel delante de Dios. Ahora, ¿cómo juzguen ustedes mi vida?
Ese es un problema bien serio, pero a mí lo que me interesa es ser hallado fiel delante de Dios. Si alguien va a juzgar mi fidelidad es Dios. Y si tengo que escoger entre serle fieles a ustedes y serle fiel a Dios, voy a escoger serle fiel a Dios a pesar de cómo ustedes me juzguen. Ok, ¿quién tiene Mateo 25, 14 al 23? Y se fue de viaje, y el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido los 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo buen, fiel, y en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Ok. ¿Qué pasó en esa parábola que el Señor nos habla? A cada uno se le dieron talentos, pero se le dieron talentos conforme a la capacidad de cada uno. Vean que la Biblia nos muestra que el Señor no le dio más talentos de lo que cada uno podía soportar. Le dio los talentos, nos dice, conforme a la capacidad que cada uno tenía. Encontramos entonces en el primero, que se le dieron 5, lo que hizo fue reproducir la ganancia y devolverle al Señor. El que se le dieron 2 hizo lo mismo, devolverle al Señor más de lo que había hecho. Pero el último no había hecho nada de lo que Dios le había pedido. Y el Señor le dice esto en el versículo 26, pero su Señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, el Señor nos ha dado talentos que nosotros debemos poner al servicio de Él y reproducir esos talentos. Y no nos ha dado más de lo que podemos soportar. Dios no nos va a pedir a nosotros más de lo que podemos hacer, porque Él nos conoce. En esto Él es fiel y nos ha dado talentos que nosotros podemos soportar. Hermano. Un día de estos estaba leyendo un libro y bueno, a mí me quedó claro la palabra talento y don. Sí. Decía que talento es todo aquello con el que el ser humano nace para realizar, digamos. Hay gente que es talentosa en hacer cosas de madera, ¿verdad? Pero el don es solo para los que son creyentes. Y entonces, bueno, a mí me quedó claro, digamos, tal vez, porque a veces yo me confundía, digo yo, bueno, don y talento, ¿verdad? De pronto uno puede decir que es lo mismo, pero me quedó claro eso de que el talento es con el que todo ser humano nace porque es imagen de Dios, y Dios es creativo. El don es de los creyentes. Sí. Entonces, tal vez como para aportar eso, y usted sabrá si está bien o mal. No, vamos a ver, está bien, muchos teólogos han querido separarlo, ¿ok? Y yo respeto su esfuerzo por hacerlo, ¿ok?
Sin embargo, hay otra línea de teólogos que no están tan de acuerdo en hacer esa separación. Y entonces lo que ellos arguyen o argumentan es que Dios nos dio talentos a todos naturalmente. Y estos talentos como creyentes tenemos que ponerlos a disposición de Dios una vez que estamos en la fe, como ese don especial para servir a la iglesia, que es el Espíritu Santo que transforma nuestros talentos en dones para la edificación de la iglesia. Tal vez para ampliar un poquito eso, por ejemplo, cuando dice que el don, por ejemplo, es algo que Dios nos otorga porque no nace de nosotros. Por ejemplo, el amor no es algo que nazca de nosotros así, ¿verdad? Es algo que Dios nos dio. Entonces, bueno, él explicaba eso. Yo es cierto, por ejemplo, yo le decía a los chiquillos, el don de la misericordia. Nosotros como seres humanos, digamos, naturales, no nos nace tener misericordia. No es algo que venga con nosotros, es algo que Dios nos da al creer en Él, porque tuvo misericordia de nosotros. Entonces, a mí me quedó, bueno, en mi entender me quedó claro esa separación, que no quede como dice usted, una persona que canta muy bien, tiene el Evangelio y ahora ese talento está al servicio del Señor. El Espíritu Santo lo guía para que adore a Dios y ya no para que vaya a cantar a un lugar, por ejemplo. Sí. Entonces, yo entiendo eso, pero nace a partir, por ejemplo, de un nuevo nacimiento. Entonces, a mí sí me quedó claro esas dos cosas, porque sí, todo el mundo tiene talento, como ese señor que está pegando ese piso, hubo que escogerlo a él porque no todo el mundo lo hace, ¿me entiendes? Pero, ¿cuándo se transformaría en algo para el Señor? Cuando él sea creyente. Ahora, a mí me quedó claro lo de los dones. Sí, sí. Bueno, esa es una división, hermana, que está bien. Si usted lo entiende así, yo no voy a... Está bien, no quiero decirte que está mal. Lo que quiero decirte es que de pronto te vas a encontrar un libro que te va a decir otra cosa. ¿Ok? Entonces hay posiciones en cuanto a eso, pero esa es una posición muy válida y tiene sus argumentos. Entonces, si vamos a hablar, pero independientemente si estamos hablando de dones o talentos, vamos a decirlo de esta manera para apoyar lo que la hermana dice. El creyente entonces tiene dos cosas, dones y talentos. Y las dos cosas tiene que ponerlas a disposición del Señor. Y el Señor le va a pedir cuenta de los dos si lo queremos ver desde esa perspectiva. Ahora, si lo vamos a encauzar todo en dones, es lo mismo. Todos nosotros debemos encauzar todo nuestro ser para el servicio del Señor y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Si nuestro don o talento, como lo queremos ver, es el de servir, debemos estar sirviendo a los hermanos, no al incrédulo, porque nuestro deber es la edificación de la iglesia y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Si nuestro don es el de orar, deberíamos estar orando permanentemente, intercediendo por los hermanos. Si su don es el de visitar a los enfermos, visitar a los hermanos, debería estarlo haciendo. El punto aquí no es dividir dones o talentos, el asunto es que Dios le va a exigir a usted porque Él lo ha capacitado a usted con una habilidad especial para que usted lo ponga a disposición y al servicio de la iglesia. Y ese es el punto. Bueno, véalo desde esta perspectiva. Dios nos manda a los varones a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. A ver, caballeros, los que estamos aquí, ¿qué tan fieles somos nosotros en ese llamado? A las esposas, Dios les manda a que se sometan a sus esposos como la iglesia está sometida a Cristo. ¿Qué tan fieles son halladas en eso? A los hijos, a honrar a sus padres. ¿Qué tan fieles son en eso?
A los padres, a no exasperar a sus hijos. A los siervos, someterse a sus amos con gozo, a sus patronos. ¿Qué tan fieles somos hallados en eso? De eso Dios nos va a pedir cuenta. Cuando hablamos de la fidelidad a Dios, estamos hablando de que tenemos que aceptar con gozo sus mandamientos y cumplirlos. O es que en el matrimonio somos como la tortuga, ¿verdad? Yo me voy a someter al marido, yo voy a amar a mi esposa cuando yo quiera. Y si siguen hablando de mí, no lo hago. La anécdota de la tortuga, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pero Dios nos va a exigir de eso. Cada día, y esto es una cuestión, hermanos, de cada día, someternos a la voluntad de Dios. Y la última cita que teníamos es Lucas 17, 1 al 10. Déjenme leerles Lucas. Lucas 17, 7 al 10 dice así. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirán más bien, prepárame algo para cenar, vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. La ilustración aquí del Señor Jesucristo nos muestra el carácter que muchas veces nos impide servir a los hermanos, y es que estamos esperando el aplauso de alguien. Estamos esperando que alguien nos diga, excelente por hacer lo que usted debía hacer. Y el Señor dice, momento, cuando ustedes hayan hecho lo que se les dijo que debían hacer, ¿merecen un aplauso? Es el deber de ustedes. Dice, siervos inútiles son, porque apenas han hecho lo que deben hacer. No han hecho más de lo que deben. Y eso me recuerda cuando yo estaba en el colegio y en la escuela, y yo llevaba con mis notas de excelencia a la casa y ponía las notas ahí y, qué bien, y se iba. Qué bueno, siga adelante, ¿no? ¿Qué está esperando? Un aplauso, eso es lo único que usted hace en su vida, sigue estudiando. Y es mi deber, esforzarme. Denise, con respecto a eso, digamos, yo entiendo que, por ejemplo, es diferente a las personas que sí necesitan ser animadas. Por ejemplo, si una persona se esfuerza en servir, el ánimo debe ser diferente. Es decir, hermana, usted me bendijo, gracias por eso. Es diferente y ya el corazón de ella sabrá cómo toma eso, si lo toma con un orgullo de decir, me aplaudieron, o con humildad de decir, es Dios haciendo a través de mí. Pero es como diferente, ¿no? Sí. El que nosotros, digamos, por ejemplo, entre nosotros, yo siempre le he dicho a los chiquillos, yo creo que entre los seres humanos sí debemos ser agradecidos unos con otros, que el Señor nos manda, y animarnos unos a otros a las obras. Entonces, pero ya queda como en el corazón de la persona, cómo recibe aquello. Si hay orgullo y eso me eleva a mí, me hace sentir como que, oh, wow, soy la última Coca-Cola, ¿verdad? Ya eso es un problema de la persona con Dios. Pero en mí, digamos, de mi posición, que tal vez usted me sirvió a mí, me llevó a tal parte, lo que sea, mi actitud debe ser de agradecimiento, de ánimo. Decirle, hermano, gracias por haber sacado ese ratito, sé que está muy ocupado y aún así me amó de esa manera. Es diferente, digamos. Sí, es que es diferente. Vamos a ver, como para no quitarnos a nosotros de este lado el agradecimiento. Responsabilidad de ser agradecidos y de animar a otros. Bueno, sí, es que lo estamos viendo desde la perspectiva del siervo. Entonces, vamos a ver, lo que dice Zaida es muy importante, no debemos dejar de ser agradecidos. Pero en este caso, como dice la hermana Zaida, nadie tiene responsabilidad conmigo, la responsabilidad la tienen con Dios. Y usted, si está esperando el aplauso de la iglesia para servir, entonces está pecando contra Dios. Y ese es el punto.
Porque muchos de los ministerios, la gente dice, hermano, es que yo no sé qué es mi ministerio. Y está orando todo el día, y usted no sabe que su ministerio es orar porque no hay nadie que lo ve. Y en realidad usted está sirviendo en la oración, en la intercesión. Y usted dice, ay, pero yo todavía no sé cuál es mi don. Y pasa todo el día orando. Porque nadie lo está viendo, pero es su deber orar. Aunque nadie le diga, gracias por estar orando todos los días. Yo no sé eso hasta que usted me diga, oye, ¿cómo estás? He estado orando por ti. Y mi deber es decirle, gracias, sigo bien, estoy mejor. Siga orando por mí. Pero eso es un ministerio en secreto. El ser dadivosos, por ejemplo, es otro ministerio en secreto. El ofrendar es un ministerio en secreto. Pero si Dios le dio esa capacidad, usted tiene que ejercerla con fidelidad sin esperar que vengan a decirle, buen siervo, sigue así. Porque ese es su deber, Dios lo ha capacitado para hacer eso. Y aún debe hacer un poquito más, porque si no, somos unos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que se nos ha mandado. Ahora, el problema está cuando no hacemos ni lo que se nos ha mandado. Ya tenemos un problema serio. Ya somos siervos negligentes, ni siquiera inútiles, negligentes. Entonces, por esto es necesario que cada uno de nosotros sea hallado fiel delante de Dios. Y hermanos, para poder ser piadosos, necesitamos ser fieles delante de Dios. Y ahora, sí, vamos a ver la segunda parte, que es donde el autor se centra en decir, nosotros debemos ser hallados fieles delante de los hermanos. Y él dice que hay 3 áreas en las que se debe demostrar fidelidad a los hermanos. 3 áreas donde usted debe mantenerse fiel y puede demostrar que usted es un hombre o una mujer piadosa o piadoso. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Primero, nuestra relación con Dios, con nuestros dones, con nuestros talentos, entregárselos a Dios, serle fiel a Él, actuando. Pero ahora que somos fieles con Dios, ¿cómo vamos a mostrar que tenemos o cómo se demuestra que nosotros somos hallados fieles delante de Dios y delante de los hermanos? ¿Cómo se muestra esa piedad? Entonces, esa piedad, dice el autor, esa parte de la piedad se muestra en 3 áreas. Una, honestidad absoluta, ¿verdad? Honestidad absoluta, confiabilidad total y una lealtad inamovible. 3 cosas que el autor dice que se demuestra el carácter piadoso de la fidelidad entre los hermanos. Honestidad absoluta, confiabilidad total y lealtad inamovible. Así que vamos a ver cada una de ellas. Honestidad absoluta. Dice el autor que nosotros debemos ser totalmente honestos con nuestros hermanos. Totalmente honestos. Ahora, primero vamos a hacer una pequeña aclaración aquí. Ser honestos no significa ser groseros. No significa ser groseros. Yo no voy a venirle a decir a una persona, mire, es que usted hoy se ve horrible. Pues no es una forma amorosa de tratar a mi hermano. Ser concho. Cuando me pide una opinión, mi deber es responder con honestidad, pero con amor sobre todo, ¿verdad? Le debo honestidad a mi hermano, pero también amor. Y entonces no voy a ir a hacer un tropezadero para mi hermano y decirle algo que lo vaya a herir, ¿verdad? Nosotros no debemos ser así, debemos ser amorosamente honestos, 100% amorosos, 100% honestos, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos traten? A ninguno nos gusta muchas veces que nos hablen con honestidad, pero aquí es donde yo entro, personalmente yo entro en problemas cuando mis hermanos me dicen, ¿y usted qué piensa? Y entonces ya ahí yo entro en un conflicto social y entonces tengo que buscar en mi cabeza cómo decirlo de una manera amorosa, porque si lo digo como está en mi cerebro voy a herir a mi hermano, porque mi cerebro lo va a decir tal como está ahí, entonces deme un segundo para acomodar la idea. Sí, hermano. Hermano, cuando yo empecé en el Evangelio, yo tenía una amiga que ella había empezado un poquito después de mí, ¿verdad? Y una vez yo iba a la casa de ella y éramos muy buenas amigas, andábamos para arriba y para abajo siempre. Pero una vez ella me dijo que yo era una inmadura, me dijo un montón de cosas en lo espiritual y yo me molesté mucho y me fui de la casa y de camino dije, en la vida vuelvo donde Katia era mi amiga.
en la vida vuelvo donde Katia, ya no, pero yo iba en el camino, meditando y meditando. Yo no, el Espíritu Santo me iba poniendo y decía, no, pero que lo que me dijo Katia es cierto, que aquí el otro día estaba donde ella. Sí, Pero me molestó al principio. sí, porque no nos gusta la honestidad. El autor cuenta una anécdota, ¿verdad? De que una niña le lleva unas galletas de la mamá y tiempo después la niña viene a preguntarle que cómo están las galletas y él le dice, riquísimas. Y ni las había probado, ni se acordaba de las galletas. Y él dice, no fui honesto con la niña. No fui honesto con ella. Falté a la honestidad. Y si no somos honestos en las cosas pequeñas, hermanos, no vamos a ser honestos en las cosas grandes. Y nosotros como creyentes, entre nosotros, entre el pueblo de Dios, necesitamos honestidad. Porque el mundo no es honesto, es deshonesto. Y el mundo parece que se deleita en ser deshonesto. Y nosotros deberíamos tratarnos con honestidad, ser conocidos entre el mundo y entre los creyentes por ser honestos. Al mundo no se le puede decir la verdad, porque ya uno es venenoso, uno está juzgando, uno de todo. A ver, vamos a cambiarlo. ¿No se le puede decir la verdad? Sí se le puede decir la verdad. Sí se le Ahora, puede, pero no la aceptan. otra cosa es que no la acepten, pero nuestro deber es, Decir la verdad. ¿les guste o no les guste? Lo que pienso es que es muy interesante el tema. El problema en teoría es muy fácil, pero en la práctica, Pero ¿qué? por eso la Biblia nos llama y tenemos que cambiar ese mal hábito de querer colorear las cosas cuando no deben ser coloreadas y despintarlas cuando deberían irlas otra vez nosotros. Hermanos, tenemos que decir las cosas como son, pero siempre tener esta capacidad de pensar que es delante de Dios que estamos hablando. Y el autor dice, bueno, ¿qué tan honestos somos nosotros en decir las cosas? Alguien que me lea Lucas 16:10. Ajá. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco. Hermanos, ¿qué tanto se nos puede confiar a nosotros? ¿Qué tanto alguien nos puede decir? Puedo confiar en la palabra de ese sujeto, porque es honesto. A veces cuando voy a Honduras, trato de reunirme con una o dos personas que yo conozco, y siempre voy a ir a esas casas, porque cuando necesito un consejo, busco a esas dos personas, porque sé que si yo estoy muy equivocado, me van a decir, usted anda más perdido que el hijo de la Llorona, usted está terrible, es su pecado. Y si estoy extraviado, me van a encaminar. Si yo tengo la razón, ellos me van a decir, tiene razón, pero esas personas que tienen esa honestidad absoluta para hablarme a mí de frente, sin miedo, es el tipo de personas que me gusta en mi vida, porque están buscando en mí el crecimiento, y esas son las personas con las que deberíamos rodearnos, y cada uno de nosotros debería ser ese bastón de apoyo de nuestro hermano, que me diga, hermano, dígame, ¿es pecado mío? Y cuando usted le diga, sí, es pecado suyo, entonces oremos para que usted se arrepienta y pueda encauzarse en el camino del Señor. Necesitamos ser esa persona, ¿sí, hermano? El quedarse callado también es pecado. Sí, porque si yo le pregunto, hermana, ¿usted qué piensa? Y usted le dice, no, mejor no. Pero yo estoy confiando en usted al preguntarle. Estoy depositando mi confianza en pensar que usted me va a decir a mí la verdad. Y si usted no quiere decírmela, no me está ayudando. La honestidad absoluta en el habla y en asuntos personales tiene que ser un sello distintivo de la persona fiel, dice Jerry Bridges. La honestidad absoluta en el habla y los asuntos personales tiene que ser un sello distintivo de la persona fiel. Porque Dios aborrece a los falsos. El hombre y la mujer fiel tienen que ser honestos porque Dios aborrece a los falsos, ¿Rey? Hermano, yo oyendo a los hermanos, y lo que pasa es que, y eso me lo dijo un hermano mío,
entonces si yo le digo esto a Denny, que está haciendo mal, entonces tal vez se molesta conmigo, entonces no voy a tener los beneficios que yo tengo. Es que él me da y que no sé qué, y compartir, y entonces muchas veces no me callo o no digo esto, y Denny me pregunta, ¿qué? No, y le digo esto que está en la Biblia, está loco. Entonces nos pasa eso. Sí, sí, y eso pasa mucho. Hermanos, yo tuve la experiencia en una iglesia que estuve ayudando un tiempo, donde había un hermano que tenía, alguien que me ayude con Proverbios 12:22, para terminar de contarles esta anécdota, que tenía mucho dinero, pero cuando yo les digo mucho dinero, es mucho, vasto dinero. Ese hombre, Dios le había dado la capacidad de convertir las piedras en oro. Ese hombre veía una piedra y era capaz de venderla y hacer dinero de eso. Pero este hombre cayó en pecado. Y entonces, como iglesia, a llamarlo a la disciplina, y rehusó. Y entonces todo el proceso de disciplina, hasta que llegó el momento donde decirle, bueno, usted ya no es más miembro de esta congregación. Muchos de esa iglesia nos veíamos beneficiados por sus ofrendas. Muchos. Es decir, tan acaudalado era que podía dar muchísimo a la iglesia. Tanto que podía sostener él solo todas las necesidades de la iglesia. Pero llegó el momento donde tuvimos que decirle, mire, usted tiene este pecado. Entonces, confrontar a ese hermano hizo que nosotros nos fuera económicamente mal. Pero ¿qué es mejor? ¿Tener el dinero de él o la gracia de Dios al sostener la verdad del evangelio? Nunca más volvió a la iglesia. Pero la iglesia sigue ahí. Porque Dios es el que sustenta la iglesia. Hermana, ¿qué dice Proverbios? Labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que oran fielmente son su deleite. Los labios mentirosos son Abominación al Señor, pero los que oran fielmente son su deleite. Son abominación al Señor. Por eso, una persona fiel debe ser conocida por su honestidad, o una persona fiel debe practicar la honestidad. Y así se manifiesta nuestra piedad entre los hermanos, que somos honestos. ¿Cuál es una marca entonces de nuestra piedad? La honestidad. Esto nos hace ser fieles, que cualquiera pueda confiar en usted. ¿Cuán fiel somos hallados nosotros? ¿Cuánto nos debemos esforzar por ser fieles? Ese es un tema que cada uno de nosotros debe practicar. Yo voy a esforzarme por ser la persona fiel que mi hermana necesita. La persona que de verdad ella puede descansar en mí y que puede llegarme a decir, mire, necesito un favor. Y si sabe que yo lo puedo hacer, yo le voy a decir, yo lo puedo hacer y yo me voy a encargar de hacer todo lo posible por llevarlo a cabo. Y si no puedo hacerlo, voy a decirle, no está en mis capacidades. Pero ser fieles a los hermanos requiere esto, que nosotros seamos honestos los unos a los otros. Si nosotros no somos honestos, nadie nos va a encargar nada a cada uno de nosotros. ¿Qué tal si yo le digo, hermana, usted podría mañana traernos el desayuno a las 9 de la mañana, los que estamos trabajando aquí? Usted me dice, listo, mañana a las 9 está aquí. Y son las 10 de la mañana y nosotros en ayunas. Pero ¿por qué me dice que sí? Si no está en sus capacidades. La honestidad es importante para que el cuerpo de Cristo camine. Que usted diga que su sí sea sí y su no sea no. Que seamos conocidos por ser el pueblo de Dios que tiene palabra. Eso se requiere de los hombres y de las mujeres fieles. Una honestidad absoluta. Dígame. Digamos, la honestidad con nosotros mismos, como pueblo de Dios, a veces puede ser fácil, pero con los de afuera, cuando salimos de aquí, nos tenemos que rozar con los de afuera. Muchas veces el ser honesto trae como consecuencia enemistades y pleitos. A Cristo lo crucificaron, dicho sea de paso, por eso. Es decir, ¿somos nosotros mejores que Cristo como para negarle nosotros la verdad a otros? Nosotros no debemos negarle la verdad a nadie. Hermana, y yo entiendo su punto porque yo sé de lo que usted habla. Yo tengo una familia de incrédulos, toda mi familia es incrédula, toda. Y cuando a mí me piden consejos, lo primero que yo les digo es, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, se van a ir al infierno.
Ahora, hablemos del resto de problemas, pero su principal problema es que van de camino al infierno. Bueno, me preguntaron por los primeros 5 o 6 años de mi vida cristiana, luego no me volvieron a pedir consejo para nada, porque siempre es, el principio es que usted busque a Jesucristo, porque su problema más grande es que va de camino al infierno. No me hablan, nos llevamos bien, hemos tenido que separarnos porque nuestras conversaciones de mi esposa y mías son de Cristo y las de ellos no, pero ellos tienen que respetar mi honestidad, porque yo les voy a hablar con honestidad, y si no les gusta, al mundo no les va a gustar, hermanos. Y tenemos que, esto sí tengo que decírselos, tenemos que ser fieles a Dios antes que a todos los demás. Hermano, y cuando alguien del mundo le dice a uno, respete mi creencia, no se meta conmigo. Ok, estamos de acuerdo, pero su deber sigue siendo predicarle el Evangelio. Y si usted ya le predicó el Evangelio y le dijo eso, pues tienen que llegar a un punto, pero su deber siempre es predicarle el Evangelio. Y aunque a uno le digan eso, porque yo estuve en ese caso, cuando alguien me dijo, ya no me hable más de Cristo, siempre llega el momento donde sale Cristo. Y usted no tiene que darle un gran discurso de quién es Cristo, solo debe decirle que en Cristo hay perdón de pecados para los que se arrepienten. Pero ese es nuestro deber, ¿verdad? Ser fieles. Hermanos, nosotros tenemos el problema, hablando de la honestidad, que muchas veces queremos ser fieles a la iglesia de Cristo. Pero se nos olvida que tenemos que serles fiel a Cristo, el dueño de la iglesia. Que son dos cosas diferentes. Queremos quedar bien con el pueblo de Dios y no con el Dios del pueblo. Por eso se dividió Israel. Por eso los profetas fueron aserrados, muchos apedreados, muchos murieron, porque le fueron fieles al Dios del pueblo y no al pueblo que se decía ser de Dios. Y la honestidad de ellos los llevó a la muerte. Dios les había encomendado que le hablaran. A Isaías le dijo, ve a este pueblo y adivina qué, Isaías, no te van a oír. No te van a oír. Y Isaías, ¿qué dijo? Entonces, si no me van a oír, ¿para qué les voy a ir a hablar? No, él fue y les habló y al final no lo oyeron. A Jeremías se le dio un mensaje y ¿cuál fue? ¿Qué se le dijo a Jeremías? Tampoco te van a oír, Jeremías. No te preocupes, no te van a oír. ¿Y qué pasó con Jeremías? Huyendo del pueblo que se decía de ser de Dios, se metió en un tronco y ahí lo partieron en dos. Con una sierra, según dice la tradición, así murió Jeremías. Pero él le debía fidelidad a Dios antes que al pueblo. Los falsos profetas, los falsos hermanos, tratan de quedarle bien al pueblo de Dios antes que a Dios. Y eso no debe tener cabida entre nosotros. Yo le voy a decir esto, hermana, con todo el amor del Señor, porque yo le debo fidelidad a Dios antes que a usted. Si usted se enoja conmigo, pero yo debo reprenderla por su pecado porque le debo fidelidad a Dios. Y eso es duro, tener que llamar a un hermano y decirle, oye, mira tu pecado, pero yo te amo y es mi deber. Pero ¿qué es la mentira? Entonces, ya que hablamos de la honestidad, vamos a hablar de la mentira. La mentira, según se define en un libro que se llama El carácter del cristiano, en la página 26, dice así: cualquier engaño en palabra, acción, actitud o silencio, como decía la hermana, en exageraciones deliberadas, en distorsiones de la verdad o al crear falsas impresiones. Vean qué definición más completa de la mentira, ¿verdad? Y si podemos desmenuzarla un poquito, dice que la mentira es cualquier engaño en palabras, decir una mentira literalmente, abiertamente. Una acción, tratar de hacer algo para que el hermano piense diferente a lo que estoy haciendo. Distraerlo, ¿verdad? Como en la guerra. Hacer un señuelo para que el hermano caiga. Una actitud, voy a aparentar felicidad para que no me digan nada. Voy a aparentar enojo para que se alejen de mí. Voy a aparentar que estoy dormido para que no me hablen. Es una acción engañosa.
O silencio. Cuando debemos hablar. Cuando debemos defender una verdad y nos quedamos callados. En exageraciones. Como cuando decimos, está lloviendo tanto que hasta Noé estaría preocupado. Es una exageración. Pero en ese sentido, la exageración como forma de engañar a alguien. Exagerar para hacerlo caer en el error. Para que no haga algo que no nos gusta que haga. Mire, hermano, mejor no vaya donde la vecina porque esa señora... Y empezamos a exagerar todo lo que es para que ni se acerquen a ella. O mire, con esa hermana mejor ni hable porque... Y exageramos algunas cosas. Exageraciones deliberadas para hacer caer a otros en el error. Distorsiones de la verdad, una verdad a medias que es una mentira. O crear esta falsa impresión. Hoy voy a vestirme elegante para que los hermanos piensen que yo soy una persona seria. Soy una persona bien respetable. Pero cuando van a mi casa me encuentran con pantaloneta, con chanclas, ahí todo relajado. ¿Y qué pasó con la persona honesta? Y esto pasa muchas veces, que nosotros queremos dar una impresión falsa de nosotros mismos. Hermanos, nosotros debemos ser honestos. Honestos hasta el punto que nuestros hermanos sean capaces de ver nuestros pecados para que nos corrijan. Y decir, hermano, este es pecado suyo. Transparentes para que podamos ser edificados los unos a los otros. No debemos estar ocultando debajo del tapete nuestras actitudes, porque eso es engaño y pecado delante de Dios. Es mejor que... Digamos, el mundo no lee la palabra, no la lee. Entonces nosotros somos como la palabra delante del mundo, porque si nos decimos cristianos, el mundo nos ve y ve cómo es nuestras acciones. Otra cosa, ya yo me he visto bien para ir a la iglesia, para salir, pero yo en la casa me chanclas y no por eso pierdo la Sí, pero digamos, lo que me refiero es que hay gente que siempre aparenta ese temple, ¿verdad? De yo soy el perfecto en mi forma de andar. Y en el fondo, cuando uno los conoce, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esa persona que decía ser tan correcta para todo? ¿Verdad? Uno luego al final lo encuentra hasta con el pecado de la desnudez, para que me entiendan. Entonces tenemos que ser honestos, hermanos. No podemos vivir de impresiones. No debemos sembrar en los demás el engaño de lo que no somos nosotros. Eso es pecado. Ahora, si deben ver a Cristo, eso sí. Y en esta tarea estamos. Pero si yo siempre me presento perfecto delante de ustedes, ahí hay un problema serio. O yo soy demasiado falso, dígame, hermano, o debería estar en el cielo ya, mi hermano. Yo lo que entiendo de eso de la vestimenta es, por ejemplo, uno para venir aquí no va a venir en chanclas ni en chores, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, que uno sigue siendo la misma persona con este vestido o con este otro. Ajá, exacto. Eso es. Sí, lo que le estoy tratando de decir, hermana, con esto de la vestimenta, es que dar una mala impresión, solo estoy usando la vestimenta como un ejemplo, ¿verdad? No les estoy acusando de nada. Pero, por ejemplo, aparentar siempre seriedad en la iglesia, pureza, y parecer santos, que no quiebran ni un plato. Y cuando uno lo ve en la calle y dice, hermano, ¿qué pasó aquí? Entonces eso es pecado, porque usted está exagerando una actitud o dando una mala impresión, una impresión falsa de lo que usted es. Y eso también es pecado. Sí, dígame. Sí. Que a veces el decir la verdad perjudica al del frente, al otro, ¿Sí? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es nuestro deber? Decir la verdad. Decir la verdad. Pero si se convierte en un conflicto para la otra persona, y uno sabe. ¿Cuál es nuestro deber? Decir la verdad. Independientemente si la verdad me perjudica a mí, ya voy, perjudica a mi vecino, perjudica a mi hermano, ¿cuál es mi deber? Le voy a poner un ejemplo. Se pierde algo y usted vio quién lo agarró. Y le preguntan, ¿usted vio quién lo agarró? Y usted dice, no voy a decir porque voy a perjudicar. ¿Eso es honesto? Nosotros
en el principio de la Biblia, en Génesis, ya aparece la mentira. Es decir, nosotros nacimos con la mentira. ¿Sí? En Génesis habla, es la primera mentira que existe en la Biblia. ¿Sí? Sí, y eso, por eso es un pecado que nos cuesta tanto abandonar, ¿verdad? Porque la mentira, como cualquier otro pecado, está en nuestro ser, porque, hermanos, seguimos siendo pecadores. Angélica. Sí, digamos, en esa parte del silencio, ok, conozco una verdad que puede que tal vez solo yo la conozca, o una mentira, ¿verdad? Entonces nadie me pregunta, pero yo estoy conociendo la verdad y estoy viendo que está mal. ¿Debo hablar o no debo hablar? Porque yo lo veo como que, yo lo he visto a veces como eso de ser indiscreto hablar, porque eso, si yo hablo, perjudico a la persona y va a perder muchos beneficios si yo hablo. A ver, vamos a hablar acerca de esto y le voy a poner un ejemplo para que nos pongamos de acuerdo, porque es el mismo problema que tiene mi hermana ya. Cuando hay una mentira, cuando se dice una mentira, siempre hay alguien perjudicado. ¿O no? Cuando yo miento, ya estoy perjudicando a quien le estoy mintiendo. ¿Sí o no? Ya lo estoy engañando, ya hay un pecado ahí. Ahora, la pregunta es, ¿yo como cristiano debo participar de ese engaño o no? Y si a mí me preguntan, ¿usted sabe la verdad? ¿Cuál es mi deber decir? Ahora, ¿y si no le preguntan? En ese caso, habría que aplicar el ir a hablar primero con la persona y hacerle ver, creo yo, que está faltando a la verdad y que lo que está haciendo está mal. O sea, porque soy yo la que me estoy dando cuenta. Yo sé, por ejemplo, que mi hijo está mintiendo, yo no voy a reunir a todos sus hermanos y decir, Este mentiroso. está mintiendo en esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad? Porque yo necesito hablar con él, hacerle ver que lo que está haciendo está mal. Ya si él no reacciona y esa mentira va a perjudicar a sus otros hermanos, ahí sí yo tengo, digamos, que llamar y decir, bueno, lo que Gabriel está haciendo les va a afectar en esto y esto, ¿verdad? Pienso yo que es, Sí. que es como... De hecho, hermanos, esa es una buena forma de abordar el problema. Ahora, les voy a decir una cosa. Cuando usted aborda el problema de esa manera, siempre se va a ver perjudicado. Aunque sea una autoridad. Hermana, a mí me despidieron por algo parecido. En una empresa estaban robando cuando yo era el jefe de bodega. Entonces yo llevaba el conteo y se desaparecían cosas. Y entonces yo iba donde la autoridad, que era el gerente general, y le decía, mira, se están desapareciendo cosas. Y el gerente, no le prestes cuidado, o sea, son cosas que pasan en la bodega. Entonces un día llegó el jefe, dueño de la empresa, y me dijo, mira, Denis, ¿qué está pasando? Entonces yo le dije, se están desapareciendo cosas. Y yo he hablado con el gerente y me dijo que lo deje pasar, pero es lo que está sucediendo. Y un día desapareció una pieza que era muy cara, cerca de 500,000 colones valía. Y entonces yo vi quién la llevó y entonces tuve que ir donde el jefe a decirle, mire, sucedió. Usted me ha estado preguntando acerca de esto y sucedió. El que lo está llevando es el gerente general. Bueno, el gerente general es el hermano del dueño y me despidieron a mí. Pero mi conciencia quedó limpia. Decir la verdad, no, hermano, no es beneficioso muchas veces. Pero nuestro deber delante de Dios es decirlo, nos va a perjudicar muchas veces. Yo me quedé sin empleo por mucho tiempo. Y cuando tiempo después el dueño de la empresa me vuelve a llamar y me dice, ¿querés trabajar conmigo? Entonces yo le dije, mira, pasa esto y esto y esto, ¿qué va a pasar con ese asunto? Bueno, entonces me dijo que en el periodo que yo me había ido, le habían sustraído cerca de 50 o 60 millones de colones. Y eso es lo que pasó. Pero mi nombre quedó bien porque yo sirvo al Señor y yo sé que si yo voy un día a decirle a ese fulano, necesito trabajo porque me estoy muriendo de hambre, aunque sea me pone a barrer y me da trabajo. Porque yo doy testimonio de que soy cristiano, al punto de que me encargó la bodega. Pero nuestro deber es siempre decir la verdad, aunque nos veamos perjudicados.
Sí, sí. Y lo que buscamos es la aprobación de Dios y no del entorno. Y hay que darle cuentas a Dios. Sí. María primero y luego usted. Al tiempo y ella se enoja conmigo, ¿verdad? Y eso a lo mismo que voy, digamos, muchas veces somos orgullosos, sabemos que tiene la persona que nos está llamando la atención, pero somos cerrados a eso, ¿verdad? No nos gusta hacer caso a eso, ¿verdad? No nos gusta la verdad porque vemos a la persona y no el contenido que la persona nos está hablando desde la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es peligroso también, que muchas veces juzgamos al mensajero antes que el mensaje, porque muchas veces nos trae el mensaje de la palabra de Dios y yo voy a decir, ay, este Brian viene a mí a corregirme, yo que soy predicador, un ministro de la iglesia, que tengo un recorrido. No, el hermano trae la palabra de Dios y si él la trae, yo debo ser lo suficientemente humilde para decirle, hermano, gracias, es tu deber y lo has hecho muy bien. Aunque por dentro me esté revolcando en mi pecado de orgullo, mi deber es decirle gracias y luego luego el Espíritu Santo va a tratar conmigo. Y ha usado a un hombre fiel, honesto, al traerme la verdad del Evangelio a mi corazón, que es, usted está pecando y necesita arrepentirse. Ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio que necesitamos predicarnos a nosotros mismos. Usted está pecando y necesita arrepentirse. Hermana y luego Brian, Rey. Ahorita para la celebración del Día de la Madre resulta que el jueves cumplo años, ¿verdad? Entonces celebraban 2 en 1, los hijos de estrella. 2 por 1, excelente. Entonces se solicitó una situación ahí que empezaron a ganarse los hermanos mayores y hubo tanto así que una a la otra en la lucha de poder lo echó de la casa, entonces el otro se fue. Entonces le dije a la persona que se quedó conmigo, en realidad te pasaste. ¿Y a quién estás sirviendo? ¿A las tinieblas en las que vivís o los fines de semana que jugás a la iglesita? O sea, fue muy duro para mí, porque independientemente, ellos son mis hijos, o sea, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. O sea, yo soy igual que ellos, explosiva, pero ellos, o sea, me dolió. Al final terminé llorando y yo le dije, ¿qué legado querés dejar del Señor? O sea, ¿qué van a decir de ti? Si ahorita tu hermano se muere o vos misma te morís, ¿cuál es el legado que vas a dejar? En el Señor, ¿verdad? O sea, no tu carne, no tu persona, sino quién era fulano, quién era sultano. O sea, yo sé cuál es el legado que voy a dejar yo, Sofía, pero cuál es el legado que vos vas a dejar. Tinieblas de las que vivís en este momento y que la pañada se llama pecado respetable, le dije así, ¿verdad? Respetable, o sea, porque es mi hija, mi hijo. O querer viviendo la cristiandad en mediocridad, porque eso es lo que estás haciendo. O sea, los primeros en evangelizar somos nosotros mismos en la casa. Y apañar el pecado, igualmente me siento solapada yo, porque sigo apañando el pecado respetable. En este caso, la lucha del poder, en que el uno es un rebelde sin causa, que no conoce la palabra, no se quiere bautizar, la y anda en el mundo. Y le dije, también se te va a delegar al que mucho se le da, mucho se le exige. O sea, vos sos la que conoce la palabra, vos sos el que conoce la palabra. Dios te va a delegar todo eso, que estás pecando sobre el vertido. O sea, y al final se cruzó así de brazos cruzados, puede ser, o sea, como diciendo, no acepto nada de lo que me estás diciendo. Sí. Pero no importa, igual se lo dije. Sí. Esa es una de las cosas que nosotros como cristianos sufrimos mucho, ¿verdad? La verdad de nuestras familias. Nosotros somos muy orgullosos en contra de nuestras familias, hermanos. Y en eso nos falta cierta honestidad. No nos gusta que porque como vivimos con ellos, conocemos sus trapos sucios también y queremos, como cuando nos dicen, usted tiene pecado, decirle, pero usted también.
Y esto no es, y usted también, esto es así, mi relación con Dios es primero. Entonces, cuidado de jugar a eso de la defensiva y usted también, porque eso no es ser honesto. Ah, pero usted también, eso no. Eso no es ser cristiano. Nuestro deber es decir, entiendo que estoy pecando y debo mejorarlo. Y luego vamos a tratar su pecado, pero ahora el mío va primero. Y gracias por advertírmelo y voy a tratar mi pecado. Y ese orgullo entre familia, hermanos, parece mentira, pero es muy común. Es muy común que no aceptemos la reprensión de nuestros hermanos en la carne, de nuestros familiares, de nuestras esposas, de los esposos a las esposas. Pero debemos aceptarlo porque en el fondo, otra vez, no es el mensajero, es el mensaje que trae. El mensaje es el arrepentimiento, que es al que todos debemos llegar. Rey. Hermano, el problema es que tal vez a veces nosotros nos confundimos como decir una mentirita porque blanca por el tema de que fue, porque cualquiera se puede confundir por lo que pasó con Jacob. Jacob mintió, pero no quiere decir que por todo lo que pasó después, Dios estuvo de acuerdo con esa mentira. ¿Eso? Dios no le gustó eso. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, pues dice, no, pero mira cómo Dios estuvo con Jacob y todo, pero Dios no le gustó esa mentira que hizo él. Eso, Dios no está de acuerdo en ningún tipo de mentira. Y eso, la Biblia está llena de relatos de mentirosos. Jacob, por ejemplo, que fue un mentiroso. David mintió. Rahab mintió. Las parteras mintieron. Y en algún momento dice, y Dios se agradó de la mentira. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8 acerca de los mentirosos? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos tienen su lugar ahí. Así que, hermanos, debemos ser fieles y debemos ser fieles a nuestros hermanos en decirles la verdad, ser honestos. Ahora, recuerden esto, la honestidad no significa ser grosero, no significa ser arrogante contra mi hermano. No puedo ir arrogantemente a decirle la verdad. Es que usted es un pecador que se merece el infierno porque, hermanos, todos nos merecemos el infierno. Si no es por la gracia que es en Cristo Jesús y la misericordia que ha tenido por nosotros, todos estaríamos bajo la misma condenación. Así que no tenemos nosotros, no somos el estándar es Cristo. Y lo que debemos hacer es empujar a nuestro hermano a que sea parecido a Cristo. Y que nuestro hermano pueda confiar en nosotros porque nosotros somos veraces. Entonces, ¿cómo se muestra la piedad? En que somos veraces. Somos personas honestas, en quien la gente puede confiar por nuestra honestidad. Hermanos, nos debemos honestidad los unos a los otros. Y esta es una tarea en la que nosotros debemos estar trabajando. Así que vamos con la tarea. Vamos a ver cuántas veces en esta semana tenemos que decir verdades que nos incomodan decir. Y usted puede apuntarlas. Esta semana me preguntaron tal cosa de la que yo no quería hablar, pero le debo honestidad a Dios. O esta semana me fui confrontado por esta verdad que me dijeron. Y órele a Dios para que pueda ser honesto. Honesto con Dios, honesto con los que lo rodean y honesto con sus hermanos. A ver si alguno de nosotros esta semana es confrontado acerca de la honestidad. Y si alguno de ustedes es confrontado, podemos compartirlo la próxima semana. Porque casi siempre estamos siendo confrontados a decir la verdad. Sí. Yo me levanté sintiéndome como que no me daba paz de decir a esta persona, pero ya sentarme aquí, el Señor está diciendo que no. Que debo hablar
Sí. Sí, sí, bueno, y eso es parte, ¿verdad? Como dice la hermana Zaida, ir a hablar con esta persona primero. Sí, sí, y eso es parte de la lucha que tenemos, hermanos. Esa es la parte de la lucha. No es fácil ser honestos, pero ánimo, que Dios exige de esto y hay galardón en Cristo. Tenemos que ser conocidos por ser honestos y fieles. Que el mundo nos conozca por ser fieles en esto, en la honestidad. Esta iglesia va a ser fielmente honesta, ¿verdad? Esa debe ser nuestra meta, porque somos piadosos y estamos representando a Cristo, y el nombre de Cristo es el que llevamos nosotros. Somos cristianos. Así que bueno, hermanos, dejándole la tarea, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dicho y cómo nos has confrontado. Rogamos, Señor, tu bendición para que podamos seguir dando testimonio de ser hijos tuyos, y ayúdanos, Señor, de verdad a ser fieles, a ser piadosos, a manifestar el carácter de Cristo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos.